En el siglo pasado, más de 200 guerras arrasaron nuestro planeta. El impacto de lo militar en el cambio climático en el medio ambiente es considerable, no se puede ignorar. Había residuos radiactivos por todas partes, y allí donde se arrojaban se quedaban para siempre. Cuando la situación se pone fea, la seguridad nacional se antepone a cualquier preocupación por el medio ambiente. El coste de no hacer nada supera con creces al gasto en hacer algo. ¿Qué consecuencias ecológicas tiene el estatus especial de las fuerzas militares? ¿Cuáles son los efectos de la guerra en el medio ambiente? En el invierno de 1916, más de 1 millón de soldados franceses y alemanes se enfrentaron cerca de la localidad francesa de Verdún. El 21 de febrero, a las 8:12 de la mañana, el estruendo del acero resuena en todo el paisaje. Cuando termina la batalla, 9 horas y 12 minutos después, las normas de la contienda moderna han cambiado para siempre. Queda inaugurado el siglo de la guerra. En un solo día, los alemanes dispararon entre 200 y 300.000 proyectiles desde 1.300 posiciones de artillería. Eso es una cantidad inmensa. El mundo nunca había visto nada parecido. En las colinas que rodean Verdún, ambos bandos intentan causar una sangría en las filas enemigas. Los ejércitos alemán y francés persiguen ese objetivo con todos los medios a su alcance. La naturaleza no tiene manera de defenderse de la maquinaria de la guerra. Verdún terminará por convertirse en emblema de la guerra industrializada. La orden del alto mando francés fue tan escueta como terrible. No pasarán. Los franceses tenían instrucciones de no ceder un solo metro al enemigo. Al término de la batalla no quedaba nada de esta región tradicionalmente rica del norte de Francia. El escenario principal de la batalla, la llamada Zona Roja, sigue siendo en la actualidad una trampa mortal. Desde hace décadas, aquí solo crecen arbustos. El terreno está sembrado de munición sobrante y bombas sin explotar. A lo largo de 10 meses, los efectos de la batalla se concentraron en una superficie no superior a 40 kilómetros cuadrados. La vida misma se convierte en un recurso más de la guerra. El combate es tan intenso que los soldados deben turnarse en el trabajo. La lluvia de artillería es constante. El campo de batalla es un horripilante lugar de trabajo. Nunca habían muerto tantos soldados en un espacio tan reducido. La mayoría de los supervivientes quedaron muy afectados por la impresión de los bombardeos. Fue un punto de inflexión en la historia que tuvo consecuencias funestas para el ser humano y para la naturaleza. No quedó nada aquí, ni tierra, ni capa de humus, nada. No había más que piedras. Ya no quedaba mantillo en la superficie porque, al ser sometido a un bombardeo constante, se había dispersado del todo. ¿Cómo iba a llegar nadie hasta aquí con un arado? En realidad, ya no se podía. El terreno ya nunca volvería a estar nivelado, como tampoco los bosques o los campos, que habían quedado completamente arrasados. Ni un solo metro cuadrado quedó intacto. Solo quedaron los cráteres de las bombas. Para protegerse, los soldados cavan trincheras por toda la campiña. El contacto con el enemigo es cada vez menor. La lucha cuerpo a cuerpo comienza a desaparecer. Lo que cuenta a partir de ahora es el alcance y la capacidad destructora de las bombas.
La nota característica de la Primera Guerra Mundial era que no veías al enemigo. La muerte venía desde una distancia de entre 5 y 10 kilómetros. Tampoco podías abandonar la trinchera, porque las armas del adversario te fulminaban en cuanto asomabas el casco. La llamada Colina del Hombre Muerto se hizo tristemente célebre. Allí las posiciones enemigas fueron bombardeadas sin tregua hasta el punto de que cuando terminó la batalla, la colina había perdido 10 metros de altura. Verdún sirvió de laboratorio de pruebas sobre armamento moderno de destrucción masiva. Fue allí donde se usó por primera vez gas venenoso en las bombas, permitiendo así que los agentes químicos tóxicos actuaran sobre las líneas enemigas con mayor precisión, matando todo lo que encontraban a su paso. Se enviaron cantidades inconcebibles de municiones a la línea del frente. El suministro parecía interminable. Eso cambió la naturaleza de la guerra. Antes las batallas solo duraban unos días, lo que tardaban en agotarse los hombres y las municiones. A partir de ahora no habría límite de suministro, y eso lleva a los dirigentes militares a aplicar una estrategia diferente, el fuego permanente. En total, ambos bandos lanzaron más de 60 millones de proyectiles. El enfrentamiento armado puede definirse como la forma de consumo de recursos más intensiva que pueda concebirse. Lo novedoso de la Primera Guerra Mundial y que se repitió en la Segunda fue la reorganización de la producción industrial en uno y otro bando, a fin de estar en condiciones de compensar el consumo masivo de recursos. El cambio a una economía de guerra permite alcanzar cifras de producción que eran impensables en el siglo XIX. Al final de la guerra se producían mensualmente tantas municiones como las que había disponibles al estallar el conflicto. Hoy día, para poder entrar en guerra, un país depende de su potencia industrial interna. Se aprendió la lección. Dado que la tecnología sigue avanzando y no podemos predecir cuándo estallará la próxima guerra, ahora producimos armamento no solo para garantizar el abastecimiento militar a largo plazo, sino también para mantener el sector en continua innovación. En cuestión de varias décadas, el mundo se ha armado hasta ponerse al borde de la aniquilación absoluta. En la Segunda Guerra Mundial, flotas de bombarderos pueden hacer que ardan en llamas ciudades enteras en cuestión de minutos. Los aviones cubren de bombas grandes extensiones de terreno, lanzando gran cantidad de artillería en el proceso. Cuando termina la guerra, millones de toneladas de munición quedan inservibles de un día para otro, la mayor sobreproducción de la historia. En el litoral oriental de Canadá, frente a las costas de Nueva Escocia, se abre una de las principales rutas oceánicas entre Europa y América del Norte. Un hecho que confirió gran importancia militar a la zona, especialmente durante las guerras mundiales. Aquí era donde los buques de guerra se cargaban de armamento procedente de gigantescos arsenales de munición. Nos encontramos en la zona roja de la bahía de Bedford, en Halifax. El 26 de julio de 1945, Canadá tenía la tercera flota más grande del mundo. Sus barcos, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, descargaron toda la munición en la Ensenada. Como consecuencia, la bahía y todos los emplazamientos terrestres están repletos de munición. El almacenamiento de munición tras la Segunda Guerra Mundial tenía escaso apoyo entre la población. Aquí, en la bahía de Bedford, en Halifax, ya había tenido lugar una tremenda explosión durante la Primera Guerra Mundial,
Tras otro grave incidente en 1945, algo había que hacer. Aquí de lo que se trata básicamente es de saber qué tipo de municiones hay en el fondo, cuántas son, en qué estado están, y a partir de ahí se podrá analizar la información y decidir lo que hay que hacer. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el ejército debía hacer frente al problema de este peligroso arsenal caducado, y descubrió que tenía la solución delante de sus narices. Cuando estas municiones se corroen y pierden su revestimiento, lo que queda son sustancias como el trinitrotolueno, explosivos de gran potencia que son carcinógenos. Por tanto, este material en el fondo del océano seguirá liberando sustancias carcinógenas al medio ambiente durante los próximos 1000 años. Los agentes contaminantes se diseminan en el ecosistema y ponen en peligro la vida marina y la de las personas que dependen del mar para alimentarse. Para mí es una cuestión personal porque yo vengo del Cabo Bretón y somos una comunidad que vive del mar. Nos alimentamos del pescado que se captura en la zona y la incidencia de cáncer es muy alta en toda la provincia de Nueva Escocia. Terry Long servía como artificiero en el ejército canadiense. Ha retirado y desactivado miles de minas. Sus servicios son reclamados en todo el mundo por su pericia. Long pasó más de 20 años trabajando en zonas de conflicto. Al final le superó la tensión de su peligroso cometido. A su regreso a Canadá, buscó un empleo menos arriesgado. Encontró trabajo como explorador de suelos oceánicos para empresas petroleras, pero su pasado no tardó en alcanzarlo. Descubrió cientos de yacimientos de municiones en el fondo del mar. Todos estos puntitos que se ven aquí son en realidad depósitos repletos de munición o buques naufragados que contienen municiones. Hay aproximadamente 3000 depósitos localizados, y esos son los que figuran en documentos, pero creemos que deben de quedar otros 3000 por encontrar. Terry Long calcula que no menos de 1 millón de toneladas de municiones fueron arrojadas al mar frente a las costas de Nueva Escocia. Encontrarlas no es fácil. Solo un porcentaje de las zonas de vertido está documentado, y no siempre se sabe con certeza lo que contienen las municiones. Es un problema que Europa conoce bien. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial aquí, en la bahía de Gdańsk. Hoy, científicos polacos están buscando armas químicas. No hay información documentada sobre su paradero exacto. Por tanto, los científicos deben recurrir al sonar para escudriñar el suelo oceánico metro a metro. Desde hace ya varios años se realizan búsquedas exhaustivas como esta por todo el mar Báltico. Solamente hacer el barrido completo de la bahía de Gdańsk durará decenios. Es como buscar una aguja en un pajar. Cada vez que aparece algo sospechoso, el barco se detiene y los científicos exploran el lugar con una cámara submarina. Se ve que no hay bacterias alrededor, porque está negro. Debería estar blanco. Podría ser que hubiera contaminación en esta zona y las bacterias no proliferaran.
Los científicos no están seguros de los efectos causados por los agentes químicos en el sensible ecosistema marino. Las muestras de sedimento que se han tomado demostrarán que los compuestos tóxicos ya se han filtrado al suelo oceánico. Una de las noticias alarmantes que recibimos al calcular el grado de corrosión es que esta terminaría por liberar las toxinas al medio ambiente unos 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de las bombas, y unos 110 años si son proyectiles de artillería. Por tanto, en el caso de las bombas, está a punto de ocurrir. El estudio de la catástrofe que se avecina no ha hecho más que empezar, pero los primeros hallazgos traen noticias alarmantes. Los animales que viven en las zonas próximas a los lugares de vertido presentan unos índices de enfermedad mortal alarmantemente elevados. El océano no desaparecerá y tiene sus propias reglas. Si introduces algo en él, aunque sea a gran profundidad, al final terminará por salir. Frente a las costas de Europa hay cianuro, adamsita, gas mostaza y tabún en el mar en cantidades suficientes como para borrar del planeta todo rastro de vida. Entre Irlanda y Escocia, 250.000 toneladas de armamento químico se descomponen lentamente en un gigantesco vertedero. 150.000 toneladas de armas fueron arrojadas al mar de Barents y al mar de Kara. Es una bomba de relojería mundial. Los científicos creen que los productos químicos tóxicos vertidos frente al litoral oriental de Canadá ya se han introducido en la cadena alimentaria. Los efectos en la población que se alimenta del pescado local todavía no se han estudiado. A través de sus investigaciones, Terry Long descubrió algo más. Viajó hasta Washington para saber en qué lugar exacto se habían arrojado las municiones. En los archivos del Pentágono se encontró con unos documentos que, según cree, no debería haber visto. Pude examinar todos los documentos. Había un cargamento en particular de armas especiales, que es la designación estadounidense para las armas nucleares, que había salido del puerto de Virginia y se había vertido en algún punto de la ruta hacia Nueva Escocia. ¿Y qué piensan hacer con respecto a eso? Nada. Terry Long copió el contenido del cuaderno de bitácora del barco que hizo el vertido. Las autoridades del Pentágono se quedaron estupefactas al saber que había sacado a la luz esos documentos. 12:46. Se reúne todo el equipo de vertido. 12:53. Se inicia el vertido de armamento especial. 13:15. Concluye el vertido. Descargadas 30 toneladas de armas especiales. Me limité a copiar los documentos y llevarme esas copias. ¿Y luego qué pasó? Cuando me los llevé, no puedo contar esto frente a la cámara. Sí, no puedo. No voy a decirles más que lo que acabo de decir. Nada cambió más el siglo XX que la invención de la bomba nuclear. La humanidad ya dispone de un arma capaz de destruir el mundo. Quien la tenga en su poder será invencible. En mi opinión, la normalización de la acción por motivos éticos, jurídicos o de seguridad es mucho más difícil en la vida militar que en la civil. En el ámbito civil administramos prosperidad. En el militar obedecemos a una lógica diferente. Una acción está permitida porque se puede hacer o porque se tiene que poder hacer, ya que la parte contraria también puede hacerla. En el momento en que no estemos dispuestos a hacer todo lo posible, habremos perdido. Desde que entramos en la era nuclear, se han detonado alrededor de 2000 bombas en la realización de pruebas.
Desde el Ártico hasta los mares del sur, miles de kilómetros cuadrados se han transformado en eriales inhabitables. La radiación de las explosiones es directamente responsable de unas 400.000 muertes por cáncer. Gary Majlis es el fundador de un nuevo campo científico, la ecología de guerra. Este biólogo ha investigado sistemáticamente los efectos de la acción militar en el medio ambiente. El siglo XX es un tiempo en que la guerra, entendiendo por guerra los preparativos, el conflicto bélico y lo que sucede después, todo ese conjunto, ha tenido un impacto considerable en el medio ambiente. Es un problema ecológico surgido de las guerras industrializadas del siglo XX al que debemos enfrentarnos en el siglo XXI. La carrera de armamento nuclear conforma la dinámica de la Guerra Fría. La capacidad destructiva de la tecnología nuclear no es lo único que interesa a las fuerzas militares. La cantidad de energía que libera la convierte en el combustible perfecto. Las flotas de submarinos nucleares de las superpotencias están entre los productos más prestigiosos de la Guerra Fría. La Unión Soviética tiene la flota más grande con diferencia. En pleno apogeo de la Guerra Fría, alrededor de una quinta parte de los reactores nucleares del mundo son utilizados por los submarinos de la tristemente célebre Flota del Norte. Los peligros que entraña son alto secreto, hasta que un exoficial de submarino los da a conocer a la opinión pública. Alexander Nikitin era jefe de máquinas a bordo de un submarino nuclear soviético. En 1994 ayudó a preparar un informe sobre una catástrofe ecológica en el norte. Fue detenido y juzgado por traición. El juez dijo, yo soy el juez. Este es el abogado defensor. Y ese es el delincuente. Y va a ir a la cárcel. Dijo todo eso inmediatamente después de mi arresto. Hasta entonces nadie se había atrevido a hablar de la vergonzosa negligencia medioambiental de la Unión Soviética. En el informe de Nikitin se describía uno de los mayores escándalos sobre residuos nucleares de toda la historia. Durante la Guerra Fría, cada año se botan por término medio 7 nuevos submarinos nucleares. Las barras de combustible deben ser sustituidas periódicamente. Esto crea un residuo tóxico. A lo largo de 10 años, un solo submarino genera hasta 200 metros cúbicos de residuos radiactivos. Una parte de esa cantidad termina en el océano. Ese era el procedimiento habitual. Cuando servía en submarinos, Rusia aún no había firmado ningún tratado que prohibiera los vertidos de residuos radiactivos en mares y océanos. A todo el mundo le parecía bien. Nadie protestó cuando vertimos los residuos radiactivos en el mar de Kara. Nadie sabe qué cantidad de material radiactivo se vertió en el océano. No se llevó un registro oficial. Tras la disolución de la Unión Soviética, gran parte de la flota fue desmantelada y desguazada. Nadie sabía qué se suponía que iba a ocurrir con los submarinos después de desguazados. Nadie había pensado que llegaría un momento en que habría que desguazar las naves. No había documentos ni normativa.
Yo me encargué personalmente de redactar las primeras directrices para la eliminación de un reactor nuclear. Su proceso tuvo una importancia capital. En el año 2000, tras múltiples recursos presentados por la acusación, Nikitin pasó a ser la primera persona y hasta ahora la única que ha salido completamente absuelta en Rusia de los cargos presentados en su contra por el FSB, los Servicios de Seguridad del Estado. Nikitin continuó su trabajo de investigación desde Noruega, que limita al norte con la península de Kola, sede de la Flota del Norte rusa. A solo 20 kilómetros de la frontera de Rusia con Noruega se encuentra la bahía ultrasecreta de Andreva. Nadie sabe hasta qué punto está contaminado el lugar, ni cuánto material radiactivo se ha filtrado al suelo. Contenedores radiactivos han permanecido aquí abiertos durante décadas. Creemos que la bahía de Andreva, donde se almacena el combustible nuclear, es el vertedero de residuos nucleares más peligroso del mundo. Una bomba de relojería que tarde o temprano estallará. Durante una guerra se otorga la prioridad máxima a la acción. La preocupación por la eliminación de los residuos radiactivos queda relegada a un segundo plano por el miedo a la superioridad del enemigo. Los costes ecológicos para las aguas que bañan las costas de Noruega y Rusia se consideran daños colaterales. Desde el punto de vista militar, el medio ambiente no es relevante hasta que cobra importancia estratégica. Es decir, que la naturaleza no importa hasta que se convierte en un recurso para el enemigo. En una sola batalla, que se libró en el norte de Francia en 1916, hubo más víctimas mortales que en cualquier otra batalla de la Primera Guerra Mundial. Solo en el primer día de contienda perdieron la vida 60.000 soldados británicos. La batalla del Somme eclipsó incluso la de Verdún, y en ella se desplegaron el triple de cañones y obuses. Todavía en la actualidad, cada año se desentierran aquí unas 50 toneladas de proyectiles de artillería sin explotar y otro tipo de material militar. Después de varios meses y de la muerte o desaparición de más de 1 millón de personas, los jefes militares declararon un alto el fuego. Poco después tuvo lugar el repliegue alemán, que no fue tanto una retirada como una brillante aunque insidiosa maniobra. La Operación Alberich sentó un cruel precedente para la guerra. Regiones enteras se transformaron en eriales. Todos los pueblos hasta la línea Hindenburg quedaron reducidos a escombros. Todos los árboles segados, las calles destrozadas, los pozos contaminados. Las ruinas, todavía en llamas, eran el único vestigio del pasado. Un paisaje completamente yermo, desolado. Aquello era un terrorífico campo de fuego continuo hasta donde alcanzaba la vista. Los alemanes crean una zona a modo de parachoques entre sus fuerzas y las del enemigo. Los generales alemanes sostienen que la devastación protegerá la retirada de los soldados tras la denominada línea Hindenburg. El alto mando alemán describe con detalle lo que ha de hacerse. Al final, la destrucción es total y deja la región completamente inservible para el enemigo. Se ha cometido un ecocidio de la era moderna. La Operación Alberich consiste en esencia en una política de tierra quemada, aplicada a una franja de terreno de 20 kilómetros de ancho. Toda la zona quedó completamente arrasada. La destrucción intencionada del medio natural no se inventó en la Primera Guerra Mundial. Existen informes sobre la destrucción de recursos en zonas enemigas que se remontan a la antigüedad. Lo que tuvo de novedoso en esta ocasión fue su planificación exacta y ejecución perfecta, pero eso también se podía superar.
En Vietnam, la fuerza destructiva de la guerra adquiere proporciones sin precedentes. Estados Unidos lanza millones de toneladas de bombas sobre este diminuto país del sureste asiático, una cantidad muy superior al total que lanzaron ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. La escalada de frenesí destructor no tiene equivalente, tanto más si se considera que el adversario no tiene ninguna oportunidad. Los débiles solo pueden sobrevivir si tienen un lugar donde esconderse, ya sea la selva, el monte u otra población donde puedan pasar inadvertidos, y al adversario le cueste reconocerlos. Cuando el enemigo consigue ocultarse bajo un camuflaje impenetrable que abarca cientos de kilómetros cuadrados, la tentación de retirar ese camuflaje es poderosa. Las fuerzas vietnamitas actúan bajo la espesa cubierta forestal. Es un lugar perfecto para esconderse y les da una ventaja estratégica que los estadounidenses no están dispuestos a aceptar. Para hacer valer su apabullante potencia aérea, las fuerzas estadounidenses construyen una red de bases por todo el país. La base de Da Nang se convierte en una de las bases aéreas con mayor tránsito del mundo en el curso de la guerra. Es uno de los principales centros de operaciones aéreas de Estados Unidos. Los aviones allí estacionados no solo lanzan bombas, también agentes químicos. Al principio pensé que estaban fumigando plagas de mosquitos. Rociaban tan a menudo que no podías llevar la cuenta. A veces lo lanzaban al suelo sin más. Las Fuerzas Armadas estadounidenses esparcen 70 millones de litros de agentes defoliantes como parte de un programa cuyo nombre en clave es Operación Peón de Rancho. El herbicida que tiene peor fama es el agente naranja. Uno de sus fines es eliminar la vegetación que cubre la principal ruta de suministro del ejército norvietnamita, la ruta Ho Chi Minh, a fin de incrementar la visibilidad de los pilotos estadounidenses. La operación Peón de Rancho prosigue durante casi 10 años. Para cuando se suspende, alrededor del 15% del ecosistema vietnamita ha quedado destruido. El territorio que se extiende a lo largo de la frontera con Laos antes era una de las regiones con mayor diversidad de especies de todo el planeta. El programa de uso de herbicidas con fines bélicos de Estados Unidos cambió ese estado de cosas para siempre. Nadie tenía la menor idea de cuáles serían sus efectos a largo plazo. Aquí vivían muchas especies: elefantes, tigres, monos, hasta una rara especie de búfalo de agua. Las toxinas y las bombas acabaron con todo. En octubre de 1974 todo estaba muerto. No había sobrevivido una sola criatura. No quedó nada. Ngo Tun Duc es investigador de la Facultad de Agricultura y Ciencias Forestales de la Universidad de Hue. Lleva años explorando la zona que se extiende a lo largo de la frontera con Laos. La destrucción fue tan inmensa que él y sus colegas apenas han avanzado unos pasos en su trabajo. Aquí, en el valle de A Sou, las huellas de la guerra están por todas partes y son inconfundibles. Según el jefe de la comuna, aquí se estableció una base aérea estadounidense. Los aviones esparcieron agente naranja en los terrenos circundantes y sobre las bases militares vietnamitas. La base aérea abarcaba unas 5 hectáreas y media. Cuando llueve mucho o cuando hace sol, el terreno desprende un olor muy desagradable. Las autoridades locales creen que los bidones de agente naranja
aún están enterrados en alguna parte. Pero Estados Unidos no ha dado ninguna información a las autoridades locales sobre su paradero. Solo saben que aquí los soldados limpiaron los aviones de fumigación y lavaron los tanques que contenían agente naranja. Nadie sabe qué cantidades de pesticidas se filtró al suelo. Hace unos años, el jefe de la comuna hizo colocar una alambrada de espino y plantar arbustos para que el ganado no pudiera abrevar en los cráteres creados por las bombas. Después de la guerra, la población vuelve a asentarse en la región. Se registra un número escandaloso de abortos espontáneos. Nadie sabe por qué. Tendrán que pasar 30 años para que los residentes oigan hablar por primera vez de dioxinas. Mientras, el agua que usan para beber la siguen tomando directamente de los ríos. Zoólogos de la Universidad Nacional de Vietnam, en Hanoi, llevan 4 decenios estudiando los efectos de la guerra en la vida animal. En ese tiempo han hecho algunos descubrimientos sorprendentes. En 1980, mientras trabajaba en la provincia de Toa Cheng Hue, me encontré con un búfalo de agua que tenía 2 cabezas. El agente que causó la deformidad de este animal es el mismo que causa deformidades en el ser humano. Muchas personas que viven en Vietnam, en regiones contaminadas por agentes químicos tóxicos, han tenido gemelos unidos o niños con 2 cabezas. Lo mismo pasa con los animales. El búfalo de agua solo es un ejemplo. He visto también cerdos y vacas con 2 cabezas. Realmente me cogió por sorpresa. Es un efecto sumamente singular de la dioxina. Alrededor de 3 millones de vietnamitas fueron expuestos directamente al agente naranja. Aún no se sabe cuántos han sufrido los efectos a largo plazo de la exposición a la dioxina. Ella tuvo que combatir en la colina de la hamburguesa y no pudo cuidar de su hija. Se llevó a la niña porque todavía le estaba dando el pecho. No podía dejarla sola. De repente vino un avión y descargó agente naranja, que cubrió completamente a la pequeña. Desde entonces sufre parálisis. Durante décadas, los investigadores estuvieron perdidos. No comprendían el mecanismo de la toxina y eran incapaces de detectarla. Todos los árboles de esta zona fueron destruidos. Era la primera vez que veía un herbicida matar árboles. Me llevé una sorpresa porque no era esa la información que habíamos recibido de Estados Unidos. Solo hay un laboratorio en todo Vietnam con capacidad para analizar el compuesto. Varias trillonésimas de gramo de dioxina ya pueden tener efectos tóxicos. Eso equivale a una gota de agua en una piscina olímpica. Aquí los investigadores analizan muestras tomadas en la zona fronteriza con Laos para averiguar hasta dónde ha llegado la dioxina en la cadena alimentaria. Analizamos la dioxina en el pescado y en la población que vive en las proximidades, que se alimentan de ese pescado. Encontramos concentraciones muy altas de dioxina en su sangre. Yo diría que de las más altas registradas en el mundo. En los terrenos que ocupaba la antigua base aérea de Da Nang, las autoridades intentan eliminar el compuesto tóxico del medio ambiente. Las excavadoras retiran la capa superior de sedimento y la depositan en una estructura de contención donde se romperán los enlaces químicos de la dioxina gracias a un sistema de tratamiento térmico.
El proyecto cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lo que indica que el país empieza a asumir la responsabilidad por sus acciones militares. Han pasado 40 años desde que se suspendió la operación Peón de Rancho y los científicos siguen encontrando rastros de la toxina en el ecosistema. Todavía hoy, la dioxina se sigue transmitiendo a través de la sangre y la leche materna. Las consecuencias han sido terroríficas, sobre todo para quienes no vivieron la guerra. La dioxina altera la estructura genética de las células e interrumpe las señales químicas entre ellas. Su estructura molecular es tan parecida a las hormonas producidas naturalmente que el organismo es incapaz de distinguirla. Cuando la dioxina es confundida con una hormona, el caos se apodera del sistema neurotransmisor con consecuencias catastróficas para el organismo. Los vietnamitas todavía no han recibido indemnizaciones de Estados Unidos. No es el caso de los estadounidenses que se vieron expuestos a la gente naranja. Como los vietnamitas, los soldados estadounidenses no tenían ni idea de los peligros que entrañaba. Cada año el gobierno destina $13.000 millones a ayudas para los veteranos de la guerra de Vietnam. La operación Peón de Rancho destruyó un ecosistema con el que estaban en contacto no solo los enemigos, sino también los soldados estadounidenses. La destrucción alcanzó niveles que escapaban por completo al control humano. El uso de sustancias tóxicas se remonta a la época de los griegos. Lo novedoso es la capacidad de proyectar en la guerra la producción química del siglo XX. Los daños causados a la naturaleza durante la guerra siempre se consideran daños colaterales. Pero cada vez está más claro que mientras que la naturaleza es cada vez más frágil, la acción bélica crece en potencia y resistencia. Desde entonces, el uso del agente naranja está prohibido por tratado internacional, pero se siguen desarrollando nuevas tecnologías de guerra. Doc Rocky combatió en Vietnam. Cuando terminó la guerra estudió físicas y encontró trabajo en la Universidad de Illinois, donde investigó para el ejército. Su especialidad era el análisis de riesgos de guerra química y biológica. En 1991 el Pentágono lo rescató de su retiro. Querían enviarlo a Irak. Cuando terminó el combate terrestre no tenían ni idea, así que el Pentágono le pidió al general Svarkov: contacte con Doc Rocky y los chicos y dígales que limpien todo ese desastre del uranio empobrecido. Y lo hicimos. Como los norvietnamitas, los iraquíes no tenían forma de desafiar la supremacía aérea de Estados Unidos, que tenía una nueva arma milagrosa, un tipo de munición fabricada con uranio empobrecido que era capaz de atravesar tanques. El uranio empobrecido es un residuo de la industria nuclear. Su vida media es de 4.000 millones y medio de años. Debido a sus propiedades, es muy apreciado por las Fuerzas Armadas. Es capaz de penetrar profundamente en el objetivo gracias a su altísima densidad. Además es pirofórico, lo que significa que al impactar se liberan miles de millones de partículas de polvo que arden en contacto con el aire, desencadenando una destructiva lluvia de fuego. Los tanques de Saddam no tenían ninguna oportunidad. La misión de Doc Rocky y su unidad era recuperar los tanques contaminados con uranio empobrecido. No tenían ni idea de lo que les aguardaba. Enterramos un montón de material en el desierto y otro montón lo embarcamos hacia Estados Unidos. Tardamos 3 años en limpiarlo todo. Cuando llevan unos meses trabajando, algunos miembros del equipo enferman. Presentan síntomas de lo que pronto se denominará síndrome de la guerra del Golfo. La munición de uranio empobrecido solo es peligrosa cuando el polvo que contiene se libera al medio ambiente. Estas partículas son tóxicas y radiactivas. La radiación alfa solo penetra unos centímetros, pero es más que suficiente para dañar un organismo. Solo en Irak se liberaron unas 3.000 toneladas de polvo de uranio empobrecido al medio ambiente.
A pesar de ello, el Pentágono se niega a prohibir su uso y encarga investigaciones para averiguar cómo reducir al mínimo los peligros que representa para los soldados estadounidenses. Cuando el mayor Rocky regresa de Irak, el Pentágono lo nombra director del proyecto sobre uranio empobrecido del ejército y le encarga realizar esas investigaciones. En el desierto de Nevada, Rocky y su equipo disparan munición de uranio empobrecido contra tanques en condiciones reales. Ni siquiera las máscaras protectoras pueden impedir que sus diminutas partículas de uranio penetren en el organismo. Doc Rocky enferma. También él padece el síndrome de la Guerra del Golfo. Esto negro de aquí es toda la contaminación de uranio empobrecido. Una cantidad increíble. Y no se aposenta, sino que recorre distancias enormes. Se lo lleva fácilmente el viento y lo esparce por ahí. El metal radiactivo se extiende por un área inmensa. Para descontaminar el terreno, los operarios tendrían que retirar una capa de 30 centímetros de espesor, en un radio no inferior a 100 metros alrededor de cada proyectil disparado, y almacenarla en una instalación especial. Las cantidades eran absolutamente demenciales. Era imposible limpiarlo todo. Y me encontré con que no podía hacerlo. No podíamos hacerlo. Eso nos asustó. A pesar de estas advertencias, las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la OTAN siguen incorporando uranio empobrecido a sus arsenales. Los informes de salud en los lugares donde se utilizó son alarmantes. En algunas regiones de Irak, los índices de mortalidad infantil se multiplicaron por 6. Incluso en remotas regiones montañosas de Afganistán pueden encontrarse rastros del metal tóxico en la sangre de los residentes locales. En Vietnam, la reconstrucción todavía está en ciernes. Recientemente los científicos han puesto en marcha un ambicioso proyecto: reforestar una gran extensión de terreno donde antes había un espeso bosque tropical. Plantando acacias de crecimiento rápido, los científicos prevén la formación en pocos años de una bóveda cerrada que permita desarrollar un nuevo sotobosque tropical. Los científicos confían en que los compuestos tóxicos diseminados por los estadounidenses hayan penetrado tanto en el terreno que no afecten a las raíces de las acacias. No creo que las fuerzas estadounidenses pensaran que el agente naranja que utilizaban contra los soldados vietnamitas pudiera afectarles también a ellos. El despliegue de armas y bombas en una guerra es normal. Pero cuando se usan agentes tóxicos como el agente naranja, este afecta no solo a los soldados, sino también a las generaciones venideras. ¿Y qué culpa tienen ellas? Los progresos observados recientemente en las zonas de Vietnam más afectadas por el agente naranja dan algún motivo para el optimismo. Aún así, tendrán que pasar varias décadas para que aquí pueda regenerarse un ecosistema complejo. En el futuro, personas de todos los rincones del planeta tendrán que afrontar las consecuencias ecológicas de los conflictos bélicos del pasado. Pero este legado no es la única carga que soporta el medio ambiente mundial. Los efectos de la guerra en el medio ambiente van mucho más allá de los causados por el propio conflicto bélico. Por eso la noción de ecología de la guerra comienza con los preparativos de la acción bélica. Solo en los preparativos se consumen unos 15 millones de kilómetros cuadrados de materia prima, el 6% de toda la que hay en el mundo. Por eso el uso de los recursos terrestres para fines militares es un factor crítico, fundamental, del uso general de la naturaleza por parte del ser humano.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses consumen ellas solas tanto petróleo al año como todo el estado de Suecia. Por tanto, Estados Unidos es hasta la fecha el primer consumidor individual del mundo. Cada uno de los meses que duró la guerra de Irak en 2003, Estados Unidos y sus aliados utilizaron el 30% más de petróleo que el usado en toda la Primera Guerra Mundial. La maquinaria de guerra moderna tiene una sed insaciable de petróleo. Un avión a reacción consume a la hora el mismo combustible que 500 vehículos compactos. También en una hora un portaaviones consume tanta energía como una localidad pequeña en un día completo. El uso militar es el responsable de alrededor del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Debido a esa mentalidad centrada en la seguridad nacional y en la primacía de la fuerza militar, las Fuerzas Armadas carecen de la sensibilidad en materia de medio ambiente que encontramos desde hace ya tiempo en el sector civil. En este campo de maniobras militares situado en Alemania Occidental, los soldados llevan décadas preparándose para la guerra. Sin embargo, hace poco las fuerzas alemanas permitieron que un centenar de hectáreas se convirtieran en parque natural protegido. ¿Será una señal de la incipiente concienciación medioambiental del sector militar? Puede ser, pero siempre quedará una excepción: la guerra. En una batalla, solo sobrevive el que dispara con mayor rapidez y eficacia. ¿Cómo quede el bosque dentro de 10 o 20 años? Los efectos que pueda tener en la agricultura, si nacerán personas con deformidades. Todo eso son cuestiones secundarias para unas fuerzas armadas en guerra. El coste ecológico de la guerra es inmenso. Pero mientras el conflicto armado siga siendo una opción viable, la naturaleza seguirá pagando el precio.